Muy buenos días, jóvenes del curso de métodos numéricos aplicado a la ingeniería. En esta sesión vamos a desarrollar lo que ya se ha estudiado. Estamos hablando de lo que es la interpolación polinomial. Dentro de la interpolación polinomial hemos podido observar los tres tipos de desarrollo o métodos que se van a aplicar. Por primera parte hemos desarrollado lo que es la interpolación polinomial simple, posteriormente el método de Lagrange y posteriormente lo que son las diferencias divididas o también llamado interpolación de Newton. Bien, ¿por qué utilizar este método, el método de Lagrange y la interpolación de Newton? Simplemente porque nos permite desarrollar, en este caso, ecuaciones de tercer a más grados, ¿no? Polinomios de tercer grado a más nos permite hacer una resolución mucho más fácil utilizando por estos dos. En el método anterior estudiado, la interpolación simple, un poco que nos complicábamos porque teníamos que utilizar, en este caso, una resolución de un sistema de ecuaciones lineales. Bien, utilizando el método de Cramer, utilizando el método de eliminación de Gauss, hemos utilizado el método de eliminación de Gauss como el método de Gauss-Jordan para poder solucionar esto. Y de ahí generamos una aproximación polinomial, una nueva función. Y de esta función resolvíamos el valor que íbamos a estimar dentro de un intervalo de datos. Muy bien, entonces estos métodos son mucho más eficientes que la primera que hemos estado hablando. Muy bien, entonces de mayor complejidad nos favorece utilizar estos dos métodos, el método de Lagrange y lo que es la interpolación de Newton. Muy bien, entonces dentro de esto vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a ver un poco sobre la interpolación. ¿Qué es la interpolación? ¿Qué significa y para qué nos sirve esta interpolación? Muy bien, ¿cuál es el objetivo que nosotros queremos llegar con todo este tema? Bien, la interpolación de Lagrange. Uno de los puntos que vamos a tomar eh, para el desarrollo, que viene a ser simplemente una reformulación del polinomio de Newton en este caso, ¿no? Que en esta parte nosotros vamos a evitar el cálculo de las diferencias divididas. Muy bien, posteriormente vamos a ver lo que es la interpolación de Newton. Bien, utilizando lo que son las diferencias divididas, o también llamado diferencias divididas. Posteriormente hacemos el desarrollo de los ejercicios y ejemplos en Excel. Bien, de modo de introducción y tener un conocimiento claro de todo este tema de lo que es interpolación, vamos a hablar de grandes rasgos. Viéndolo de esta forma, una función o un polinomio tiene dos formas de desarrollar. Uno es mediante la interpolación polinomial, el tema que nosotros estamos estudiando durante estas dos sesiones. Muy bien, y este tema ya viene a corresponder a lo que vamos a hablar el día de hoy. Y la otra parte de la forma de desarrollo de una función o un polinomio es mediante la diferenciación numérica, que nos va a permitir el cálculo de una aproximación de la derivada de una función en un punto dado. Dentro de ello vamos a poder encontrar lo que son las diferencias progresivas, las diferencias regresivas y bueno, en este caso siempre utilizando un conjunto de datos ya dados. Bien, el tema no es esto, pero este tema lo vamos a estudiar en la siguiente clase. Nos vamos a enfocar en la parte donde decimos que la función o el polinomio también se desarrolla mediante una interpolación, y que viene a ser el tema de hoy.
Y al hablar de interpolación, nosotros estamos hablando de encontrar un valor intermedio entre dos o más puntos, bases conocidos. En otras palabras, de un conjunto de datos que nos muestran para poder resolverlo. Siempre teniendo en cuenta que nosotros estamos haciendo dentro de la interpolación lo que son ajustes exactos. Bien, y había otro que también conocíamos como los mínimos cuadrados. Bien, teniendo en cuenta, claro, todos estos puntos, entonces nos enfocamos en lo que es la interpolación. Bien, entonces el objetivo de todo este tema de interpolación es hallar un polinomio, encontrar un nuevo polinomio de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, a los valores que nosotros nos muestra o nos dan para poder resolverlo. Muy bien, entonces el objetivo es hallar un polinomio y que nos permita establecer una aproximación a otros valores que desconocemos en sí, pero sí están dentro de ese conjunto de datos. Muy bien, para dar una precisión deseable y fija a esto. Lo primero que hemos desarrollado son la aproximación polinomial simple. Dentro de este tema de aproximación polinomial simple, hemos utilizado el polinomio que estamos observando, donde tiene coeficientes, tienen variables de acuerdo al grado, y de acuerdo a eso nosotros lo desarrollábamos y veamos cuántos puntos tienen de acuerdo al grado, y de acuerdo a eso nosotros convertíamos a una matriz. En esta matriz utilizábamos un método para resolución de un sistema de ecuaciones lineales, y de acuerdo a eso ya teníamos los valores para todos los coeficientes. De esta forma nos tendría o nos mostraba un nuevo polinomio. De acuerdo a eso nosotros podíamos hacer o encontrar un valor estimando en este caso, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Para poder estimar en este caso, los valores intermedios entre estos datos precisos que nosotros queremos o tenemos para poder mostrar. Muy bien, esto es la forma más básica de una interpolación polinomial, que ya lo hemos estado viendo. Ahora vamos a ver un poco más completo, así decirlo, porque ya no hablamos, en este caso, cuando hacíamos con la aproximación polinomial simple, ya se nos complicaba en la tercera y en la cuarta. Entonces, si nos complicábamos con esto, entonces mejor utilizábamos otros métodos de interpolación. Y dentro de estos métodos de interpolación estamos hablando de interpolación con espacios equidistantes y también lo que es interpolación con espacios no equidistantes. Muy bien, entre paréntesis de cada uno, por ejemplo, con espacios equidistantes estamos hablando de lo que es una interpolación de Newton en diferencias divididas. Muy bien, y esto nos muestra un polinomio. Tenemos un polinomio de n-1 de esta forma, y posteriormente tenemos de la forma más simplificada, que nos dice que la sumatoria de todos los valores, de todos los coeficientes que van a ser el producto de x menos x en y, de esta forma se forma un polinomio. Si es el polinomio de primer grado, simplemente lo consideramos hasta en este caso los dos primeros coeficientes, ¿no? Como decía, n más 1. Entonces, si el polinomio es de 2, de un grado, entonces aumentábamos uno más. Entonces tendríamos dos coeficientes. Entonces sería primer grado. Posteriormente, segundo grado, utilizaríamos todo este espacio. Y posteriormente a n grados, n menos 1. Entonces tendríamos un polinomio de n grados, que es mucho más mejor desarrollar de esta forma que utilizar en este caso la aproximación polinomial simple, que nos complicaríamos a lo mucho en cuarto grado. Ya se nos están complicando las cosas ahí. Entonces, de esta manera nosotros vamos a trabajar con esto. Y muy aparte a esto vamos a tener en cuenta lo que son el método que se aplica aquí es las diferencias divididas, que lo vamos a ver en su momento.
Dentro de la interpolación con espacios no equidistantes, que nos dan en este caso un conjunto de datos, no necesariamente con esos espacios no equidistantes, entonces nosotros vamos a poder aplicar estas dos formas. Entonces decimos que la función o el polinomio es la sumatoria de Li por la función de xi. Bien, entonces Li va a ser en este caso el producto de la diferencia de x menos xj sobre xi menos xj. Pero acá hay un detalle: j es diferente de i. J no puede ser igual que i. En este caso tenemos que cumplir esta condición dentro del producto. Si j es igual que i, entonces dentro del denominador los valores que vamos a tomar, entonces llegaríamos a 0, entonces sería un resultado indeterminante. No podríamos resolver esto. Por lo tanto, tenemos que hacerlo. Que j sea diferente de i. Muy bien. Y eso lo vamos a hacer en la práctica. Listo. Interpolación de Lagrange. Interpolación de Newton en diferencias divididas. Muy bien. Aquí también hay otro tema que no lo vamos a tener en cuenta, que son las diferencias finitas. Este tema no lo vamos a considerar porque dentro de otro tema lo vamos a hablar en lo que son la diferenciación numérica. Ahí lo vamos a verlo desarrollar, pero de otra forma. Solo nos vamos a enfocar en estos dos para no confundirlos más. Bien, entonces vamos a pasar por lo que es la interpolación de Lagrange. Bien, teniendo en cuenta en este caso el polinomio de n, donde nosotros el valor de L es el producto de estas diferencias divididas. Diferencias que va a ser dividido entre la diferencia de xi menos xj. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Tenemos un polinomio. Este polinomio es de primer grado. Es un polinomio desconocido que se ha obtenido de acuerdo a esta gráfica que estamos observando. Bien. Entonces, de aquí parte todo. Entonces, de aquí vamos a partir para los demás polinomios de n grados. Lo que hacemos aquí es encontrar un valor para los coeficientes del polinomio. Muy bien. Entonces, estos valores también nosotros lo vamos a resolver, que va a ser igual a, por ejemplo, a sub 0 va a ser igual a la función de x sub 0 sobre x sub 0 menos x sub 1. Todo esto vendría a ser el valor de a sub 0. De igual forma, a sub 1 es la función de x sub 1. Y aquí tenemos uno interesante, que xi va a ser menos x sub 0. Esta forma de desarrollarlo vamos a ver en la práctica de cómo nosotros tenemos que ponerlo, ¿no? Y también esto lo podemos hacer dentro de un lenguaje de programación y se puede desarrollarlo. Entonces, teniendo esta forma, estos cuadrados que estamos viendo son L. Bien, perdón. Lo vamos a hacer de esta forma. Y entonces, esta forma que estamos observando, vamos a obtener este valor y este valor de abajo. No como estamos observando aquí. Vamos a cortar esto. Entonces tenemos un polinomio de primer grado. Tenemos un polinomio de primer grado, un polinomio desconocido, donde teníamos coeficientes a sub 0 y a sub 1. Y eso lo obtenemos de esta gráfica. Bien, para poder encontrar dentro de estos dos puntos, muy bien, tenemos que sacar esta función de x con f1. Entonces se obtiene esto. Entonces, ¿cómo nosotros desarrollamos a sub 0? A sub 0 viene a ser
en este caso la función, viene a ser la función de x sub 0 sobre x sub 0 menos x sub 1. Esta parte vendría a ser la función de a sub 0. De igual forma, a sub 1 viene a ser la función de x sub 1 sobre x sub 1 menos x sub 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener de este polinomio? Lo que vamos a obtener solo son lo que estamos seleccionando en forma rectangular, y estos dos van a ser lo que llamamos L. Bien, en este caso el producto de x menos ij, y el otro va a ser xy menos xj. De igual forma para el siguiente. Entonces, esto tendría que ser Li. El polinomio general que estamos observando es de esta forma, y como también cada vez que vamos desarrollando o el polinomio va creciendo de acuerdo a su grado, entonces L sub n también va a crecer de acuerdo a esto. Entonces, para poder entenderlo mejor de cómo se despeja esta parte, cómo nosotros desarrollamos, lo vamos a hacer dentro de un ejemplo. Muy bien. Bien, listo. Bueno, para poder recordar esto era la forma como nosotros resolvíamos mediante el polinomio simple, en este caso la aproximación polinomial simple, para poder ver cómo nosotros lo desarrollamos. Ahora, dentro de estos dos tenemos las funciones polinomio, como también del producto de la diferencia de x menos j. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer aquí en este ejercicio, vamos a hacer en este caso lo que llamamos un polinomio de Lagrange de primer y segundo grado, donde vamos a evaluar en x sub 2, x igual a 2. Tenemos este conjunto de datos. Muy bien, x sub n y f, la función de x sub. Entonces, lo que vamos a buscar es dentro de estos dos puntos. Para hacer el primer grado necesitamos, en este caso, n más 1. Entonces, utilizaríamos solo estos dos puntos. Y para lo cual tenemos un coeficiente a sub 0 y un coeficiente a sub 1. Entonces, para eso vamos a tener que hacer una fórmula utilizando esta fórmula general, y lo vamos a desarrollar de esta manera. Muy bien, esta es la fórmula que hemos desarrollado para el polinomio 1. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo hemos desarrollado esto? Solo nos vamos a basar en esta fórmula general, donde dice L sub 0 de x por la función de x sub 0. Entonces, nosotros tenemos la función de x sub 0 y la función de x sub 1. Si vamos a hacer de primer grado, tendríamos que tomar estos valores. Muy bien, estos valores. Tenemos función de x sub 0, que es igual a 0, y la función de x sub 1, que vendría a ser 1.38. Entonces, solo vamos a hacer para estos dos. Estos dos vendrían a ser el polinomio de primer grado. Entonces, tenemos f sub 0 y tenemos f sub 1. Muy bien, aquí por ejemplo es una multiplicación. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a obtener estos dos valores, estos dos productos. Bien, entonces, ¿cómo empezamos? Primero nos indica que siempre el x, la variable desconocida que nosotros vamos a buscar, es x, siempre va a estar al lado izquierdo. Bien, empezamos entonces con el valor x menos x sub 1. ¿Por qué ponemos x sub 1? Porque estamos haciendo en la función, dentro de la función de x sub 0. Entonces, aquí ya no consideramos x sub 0. En la parte del denominador no lo consideramos. Muy bien. Pero sí lo consideramos en la parte de abajo. Por ejemplo, si este es L1,
entonces L sub 0, perdón, entonces aquí va a ser L sub 0, pero no puede ser igual, no puede ser igual de 0, 0, entonces tendría que ser N, que vendría a ser 0, menos X1. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, si toda esta parte de la función 1, perdón, X sub 0, entonces en el denominador siempre va a estar X sub 0, menos el valor siguiente, que vendría a ser X sub 1. Entonces, de esta forma lo desarrollamos. En el numerador siempre va a haber la variable X menos el valor siguiente, que viene, si estamos haciendo esta parte, entonces tenemos que ver el valor de esto. Igualmente, cuando hacemos el segundo, ya no vamos a ver de la función de x sub 1, sino vamos a obtener los datos en este caso de x sub 0. Entonces x menos x sub 0. De igual forma, como estamos haciendo de x sub 1, entonces x sub 1 lo ponemos en la parte de abajo, menos x sub 0, como estamos observando aquí. Esto sería el polinomio que estamos para el primer grado, un polinomio para el primer grado que vamos a desarrollar, y posteriormente lo vamos a desarrollar o vamos a hacer para el polinomio 2. Muy bien, polinomio de segundo grado. ¿Cómo vamos a desarrollar esto? Muy bien, entonces aquí yo vamos a trabajarlo de esta forma para que se pueda entender mejor. Entonces yo voy a poner 0, 1 y 2. Muy bien. Esto de aquí vamos a llamarlo solo n. Bien. Entonces empezamos de esta forma. Para el polinomio 2 vamos a necesitar, en este caso, bien, en esta parte tenemos de esta forma x2. Bien, entonces si vamos a hacer para los tres, entonces n va a ser igual a 2 hasta 2. Entonces el polinomio vamos a utilizar más. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos para los 3 puntos, ya lo tenemos de acuerdo para x sub 0, para x sub 1 y para x sub 2 en la función. Entonces lo que nos está faltando son L a la n. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si analizamos en este punto, es como un pivote. Entonces hacemos este punto, muy bien, este punto, entonces no tomamos, en la primera, no tomamos el valor x sub 0, no tomamos los demás valores. Muy bien, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un control C y control V y vamos a ponerlo esta forma. Entonces, primero, el primer valor siempre va a ser la variable que vamos a buscar, analizar. Entonces, si vamos a analizar, vamos a hacer como un pivote esto, entonces solo trabajamos esto y esto, ¿no? En la parte del denominador. Entonces, x sub 1 y x sub 2. Muy bien, entonces ya tendríamos esto. Ahora, en la parte del denominador lo que vamos a hacer es utilizar de la función x sub 0, o sea, todo lo que es x sub 0, vamos a utilizar x sub 0 menos x sub 1, x sub 0 menos x sub 2. Bien, de esa forma. Entonces lo que yo voy a hacer, simplemente vamos a hacer un control C y un control V. Entonces, x sub 0 menos x sub 1. Muy bien, entonces, en esta primera parte, en este primer producto que estamos viendo, vamos a hacer como pivote esto, al valor 0. Muy bien, igualmente, 0 menos 1, 0 menos 2. Bien, entonces, 0, x sub 0 menos x sub 1 y x sub 0 menos x sub 2. Bien, entonces, de esta forma nos quedaría. Muy bien, igualmente en la segunda vamos a hacer de la misma forma, vamos a trabajarlo
y vamos a empezar de esta forma. Muy bien, entonces en esta parte vamos a iniciar con x sub 1, o sea, este x sub 1 vamos a tomar como pivote y solo vamos a utilizar los demás números. Entonces sería x sub 0 y x sub 1. Perdón, x sub 2. Entonces, en la parte del denominador siempre utilizamos el valor, el valor de la función que es x sub 1. Entonces, x sub 1 y también aquí va a ser x sub 1. Y los demás valores la restan, la diferencia va a ser, en este caso, lo contrario. X sub 0 y x sub 2. X sub 0 y x sub 2. Muy bien. Entonces, ya tenemos muy bien. Entonces nos falta el último. El último lo que voy a hacer es un control C con control V para poder de lo mejor. Muy bien, entonces aquí igual forma. Ya no utilizamos como pivote esto. Vamos a utilizar este valor. Muy bien, el 2. Entonces para x sub 2 vamos a utilizar x menos x sub 0 y menos x sub 1 para el numerador. Entonces eso es lo que vamos a hacer, y esta parte de aquí vamos a ponerlo x, y aquí igual forma esto no es, queda de esta forma, y aquí x sub 0 y x sub 1. X sub 1. Muy bien, y en la parte inferior, en la parte del denominador, vamos a ponerlo de esta forma, con 2, porque estamos haciendo de esta forma. Igualmente aquí, igualmente trabajamos con el mismo valor de x sub 2 menos x sub 0, x sub 2 menos x sub 0, x sub 2 menos x sub 1. Entonces de esta forma vamos a trabajar para un polinomio de segundo grado. Muy bien, entonces aquí sería de esto. Entonces ya hemos terminado un polinomio de segundo grado, y de esta forma nosotros podemos hacer para más polinomios. Muy bien, si vamos a hacer más polinomios, entonces tendríamos que realizar las fórmulas correspondientes para cada uno, y así de esta forma nosotros nos evitamos estar desarrollando en ese momento que si hay una evaluación. Entonces en esta parte vamos a muy bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es lo mismo, solo que aquí lo vamos a agregar una nueva más. Bien, aquí va a ser 3. Bien, entonces tenemos de esta forma. Pero aquí ya no podemos trabajarlo a más, porque el conjunto de datos solo tenemos 2, hasta 2, nada más, hasta el polinomio 2. Más no podemos trabajar porque tendríamos que tener más datos para hacer esto. Pero la idea es esta, y aquí por ejemplo, si fuesen, por ejemplo, vamos a suponer que tengamos datos, supongamos, entonces estos datos también, vamos a suponer esto, entonces tendríamos aquí 3 puntos, un coeficiente, 2, 3, 4 coeficientes que vamos a ver, x sub 0, x sub 1 y x sub 2 y x sub 3, de acuerdo a la función. Entonces aquí lo que vamos a hacer es de la misma forma, hacemos un pivote en x sub 0, y vamos a hacer en la parte del denominador x menos x sub 1, x menos x sub 2, x menos x sub 3 en la parte de arriba. Entonces yo lo voy a agregar en esta parte x sub
3. Muy bien. Y en la parte inferior, perdón, en la parte del denominador, también lo vamos a hacer de esta forma. Muy bien. Entonces, utilizamos el valor, en este caso del pivote, poder decirlo, x sub 0. X sub 0 menos x sub 1, x sub 0 menos x sub 2, x sub 0 menos x sub 3. Entonces, ya tendríamos la mayor parte, solo nos faltaría este. Por la función de x sub 0. Esto estaría ya para un valor, para un solo dato. Entonces tendríamos que hacer para los demás que nos falta. Bien, esto nos está faltando, no hemos terminado. Entonces, de esa forma nosotros hacemos para el polinomio de n. Entonces estamos haciendo para un polinomio de tercer grado, si es que tenemos los datos, el conjunto de datos completo para esos datos. Entonces, si solo tengo para 2, a lo mucho puedo hacer para el grado 2. Muy bien, otra cosa interesante del polinomio de Lagrange es que simplemente realizamos una reformulación del polinomio de Newton, donde ya no vamos a estar haciendo aquí lo que son las diferencias divididas. Y muy aparte a esto, dentro de estos polinomios nosotros ya conocemos el grado del polinomio que vamos a resolver. Muy bien, ya conocemos eso. Listo, entonces para poder cumplir con este planteamiento del problema vamos a trabajarlo para el primer grado y posteriormente para el segundo grado, y vamos a buscar dentro de estos dos datos, vamos a buscar el valor de x sub 2 y dentro de la función cuánto nos sale. Bien, entonces solo vamos a utilizar esta primera para el primer grado y vamos a trabajar aquí. Entonces x, yo voy a trabajar para x sub 2, vamos a obtener ese valor utilizando esta formulita que hemos tenido. Lo voy a utilizar aquí de una manera más simple y lo vamos a hacer de esta forma. Bien, entonces tenemos L sub 0 y L sub 1 multiplicado por la función, y nos va a dar la sumatoria de esto, nos tiene que dar un resultado de este valor. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a ver la función de cada uno. Por ejemplo, la función de x sub 0, vamos a obtener la función de x sub 0, va a ser 0. Bien, bueno, lo vamos a trabajar así. La función de x sub 0 va a ser 0. Bien, y la función de x sub 1 va a ser 1.38. Entonces L sub 0 no tenemos aún el valor. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con esta fórmula que estamos observando aquí. Entonces solo vamos a aplicar esto para el primero, para L sub 0, y para L sub 1 este valor. Posteriormente lo multiplicamos y vamos a tener el polinomio y el resultado. Entonces en L sub 0, para poder trabajar, vamos a usar, entonces para L sub 0 es igual, hacemos x es el valor que estamos trabajando, x menos x sub 1. X sub 1 vendría a ser este valor, número 4. Todo sobre x sub 1, en este caso x sub 0, que viene a ser 1, menos el mismo valor de x sub 4. Entonces, aquí vamos a cerrar paréntesis y tendríamos un resultado. De igual forma, para L sub 1, que viene a ser x2, antes de esto lo voy a poner un paréntesis, menos x sub 0, entonces x sub 0 es 1, entonces entre x sub 1, que viene a ser x sub 1, muy bien, menos x sub 0. Entonces ya tenemos los resultados. Entonces lo que yo voy a hacer, de acuerdo a la función o al polinomio, me dice la sumatoria de L sub 0
por la función de x sub 0 más más L sub 1 por la función de x sub 1. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es la multiplicación de estos dos y vamos a tener un resultado. Entonces la sumatoria de todo esto vendría a ser 0.462980. Bien, esto vendría a ser el resultado cuando x es igual, se tiende a 2. Entonces, en este caso, en este rango yo puedo ver 2. Por ejemplo, el valor 3 también ya lo puedo observar, no hay problema. Entonces, esto sería como una plantilla para poder resolver polinomios de primer grado. Muy bien, entonces podemos hacer el siguiente también. El siguiente lo podemos desarrollar. Vamos a manejarlo de la misma forma y lo vamos a hacerlo esta parte. ¿No? Vamos a hacerlo esta parte y aquí vamos a trabajar, vamos a borrar todos estos datos y vamos a agregar un nuevo dato que va a ser L2. Muy bien, porque tenemos esta parte ya no trabajamos con este polinomio, sino vamos a trabajar con este de aquí. Muy bien, entonces este de aquí me lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí para tenerlo los datos. Entonces aquí lo que voy a tener es una función de la función de x sub 0, x sub 1 y x sub 2. X sub 0, x sub 1 y x sub 2. Muy bien, igualmente L sub 0, L sub 1 y L sub 2. Bien, entonces ya sabemos cómo desarrollar. Entonces lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar la función de x sub 0, que ya sabemos cuáles son esos resultados. Lo único que vamos a hacer es llamar a esos datos. Bien. Y listo. Esto lo vamos a reducir así. Ya tenemos todos los datos. De acuerdo a esto. Entonces, lo que nos falta aquí es desarrollar para cada producto. Entonces, haciendo este producto, entonces vamos a aplicar lo que ya hemos desarrollado y lo vamos a hacer de esta forma. Muy bien. 2 menos x sub 1. X sub 1 viene a ser 4 multiplicado por 2 menos x sub 2. Muy bien. Todo esto entre x sub 0 menos x sub 1. Todo esto multiplicado por x sub 0 menos x sub 2. Muy bien, entonces tenemos el resultado. Bueno, esto de esta forma lo hacemos para el siguiente. Muy bien. Igualmente x menos x sub 0. X sub 0 vamos a hacerlo directo y a ver si funciona. ¿Qué más? X menos x sub 2. Muy bien, todo esto dividido entre x sub 1 menos x sub 0 multiplicado por x sub 1 menos x sub 2. Listo. Bueno, está bien. Entonces, bueno, ya está muy bien. Entonces, ya tenemos el siguiente valor para L sub 1. Entonces, para L sub 2 vamos a hacer de la misma forma. X, bueno, perdón, vamos a poner los corchetes. X sub 2, X menos X sub 0. Entonces, X menos X sub 1. Bien, todo esto entre X sub 2 menos X sub 1, X sub 2 menos X sub 1.
Listo. Entonces hacemos el producto de estos dos. Muy bien. Y ya tenemos un resultado. Muy bien. Bueno, una vez terminado esto, hemos tratado de poder corregir esta parte solo. Hemos agregado un paréntesis más en la parte del denominador porque hemos sacado otro resultado. Por eso solo se le agregó un paréntesis más en el denominador para englobar o agrupar todo este dato para cada uno. Muy bien, igualmente para este hemos agregado. Para todos los demás hemos agregado. Y bueno, también el error era que solo sumaba los dos, no sumaba los tres datos. Entonces ya tenemos esos conjuntos, esos resultados. ¿Cómo nosotros podemos ver la gráfica de estas funciones que hemos desarrollado? Entonces, para poder hacer eso, nosotros tenemos que hacer cierta operación de acuerdo a los polinomios que queramos ver. Muy bien, entonces, bueno, estoy aquí, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es ciertos cálculos aquí. Para el polinomio 1 tenemos que reemplazar los valores. Si yo quiero hacer, por ejemplo, para poder graficar cualquiera de los polinomios de grado n, entonces vamos a hacer el más simple. Lo único que vamos a hacer es reemplazar los valores en cada uno. Entonces x sub 1 viene a ser 4. Esto aquí lo eliminamos. 4, igualmente 4. Bien. X sub 0, este es x sub 0, viene a ser 1. 1. Y x sub 1 viene a ser 4. Entonces, la función de x sub 0 viene a ser 0. Entonces, todo múltiplo por 0. Entonces, quedaría 0. Esta función, esta parte quedaría todo 0. Muy bien, 0. Entonces, la función de 1 viene a ser 1.38. Esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí. Listo. Entonces, x sub 0 es 1 y x sub 1 es 4. Entonces 4 menos 1. Entonces tendríamos esta forma de esta función. El resultado de todo esto, si estamos haciendo el primer grado, sería el resultado de esto sería, vamos a verlo, aquí sería 4 menos 1, 3. Entonces, este de aquí multiplicado lo vamos a poner, vamos a ponerlo este valor aquí, menos, sí, solo de esta forma quedaría. Muy bien. Entonces, esto de aquí lo vamos a poder graficar y vamos a poder encontrar los puntos. Esto es para el polinomio. Este es el polinomio que vamos a tener que graficar, ¿no? Graficar, por ejemplo, vamos a graficar esto de acuerdo a lo que hemos desarrollado. Entonces lo que vamos a hacer es graficarlo. Esta función o este polinomio lo graficamos, consideramos los datos y vemos que es una línea recta porque estamos usando dos puntos. Y estos puntos son 1,0 y 4, muy bien. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar 1,0 y el siguiente valor es 4,1.38
62, no 24. Muy bien, entonces tenemos dos puntos. Entonces de aquí nosotros lo que vamos a hacer es obtener el siguiente punto que hemos encontrado en lo que es la interpolación, y va a ser en este caso 0.4620 980. Muy bien, entonces este es el punto que nosotros hemos encontrado, es el punto C. Bien, entonces este es el punto que hemos encontrado de acuerdo a la función que hemos desarrollado. Entonces esto de aquí es utilizando, o perdón, es un polinomio lineal. Entonces esto sería la gráfica del primer polinomio que hemos obtenido. Esta es su gráfica. Y nos damos cuenta, todo pasa por la misma línea, por la misma recta. Entonces, si nosotros desarrollamos el polinomio de segundo grado, sé que es un poquito complicado porque vamos a tener que hacer multiplicaciones de factoreo y al final nos va a salir un resultado como una nueva ecuación, y esta ecuación nosotros lo que hacemos es hacer la gráfica de esta función, colocar los puntos los datos de la tabla, y también ver la interpolación, qué tan próximo está dentro de la función o polinomio que hemos desarrollado. Muy bien, hasta aquí la primera parte de lo que es el método de Lagrange.